Hola, soy Mamen, una de las profesoras de Máster D. Bienvenidos a una nueva clase. Hoy la vamos a dedicar a hablar o a estudiar los delitos contra la administración pública. Si recordáis, hace más o menos un par de semanas estudiamos una parte de estos delitos contra la administración pública. Hoy vamos a utilizar esta clase para continuar con la clase anterior y aún así aún tendremos que realizar una próxima clase dedicada a estos delitos contra la administración pública. Antes de comenzar, os recuerdo que cualquier duda que os vaya surgiendo al ver esta clase o cualquier otra clase que tenemos colgada en este canal de Máster D, nos podéis enviar las dudas a través del campus virtual mediante la sección de mensajería o también dejar las dudas en el propio canal. Nosotros lo contestaremos a la mayor brevedad posible. Como os he dicho, vamos a hablar de los delitos contra la administración pública. Vamos a continuar a partir del capítulo cuarto, que es donde lo dejamos la otra vez. Me gustaría, o os aconsejaría, que tuvierais delante los apuntes, o al menos el Código Penal. Ya sabéis que si no disponéis de Código Penal, en el campus virtual tenéis un enlace a una página de legislación en donde aparece el Código Penal y siempre está actualizado, para que así podáis consultar todos los artículos. Porque en esta explicación lo que vamos a hacer es daros los conceptos principales de cada uno de los delitos, pero no vamos a profundizar en ello. Por lo tanto, es interesante que miréis tanto los apuntes como, si queréis, consultéis el Código Penal. Vamos a comenzar. Lo primero de todo es indicar qué objetivos queremos lograr con esta clase. Entre ellos es conocer el delito. Perdonar. Ya está. Conocer el delito de infidelidad en la custodia de documentos. Por otro lado, lo que buscamos es identificar el delito de violación de secretos. Por otro lado, definir lo que es el delito de cohecho y cuáles son sus tipos. Y por último, estudiaremos el delito de tráfico de influencias. Vamos a volver, como hicimos en la primera clase, a hablar de dónde vamos a encontrar regulado estos delitos. ¿Dónde? Pues en el Código Penal del 95, Ley Orgánica 1095. Volvemos a decir, el título destinado a los delitos contra la administración pública es el título 19 y este título está dividido en 10 capítulos, regulados en los artículos 404 a 405. Las modificaciones principales que ha sufrido la Ley Orgánica 10/1995, es decir, nuestro Código Penal, vienen establecidas por la Ley Orgánica 15/2003 y por la Ley Orgánica 5/2010. Continuamos. En la anterior clase, como os he dicho, estudiamos los 3 primeros capítulos. Delito de prevaricación, delito de abandono de destino y omisión del deber de perseguir delitos. Y, por último, estudiamos el delito de desobediencia y de denegación de auxilio. Las características comunes a los delitos que estudiamos en la anterior clase y que vamos a estudiar en esta, pues obviamente el sujeto activo es la autoridad o el funcionario público. Regulados las definiciones de autoridad y funcionario público en el artículo 24 del Código Penal. En la anterior clase tenéis explicado este concepto del artículo 24. Volver a ello. Vamos a comenzar, pues, con el capítulo cuarto, continuando con los anteriores delitos de la anterior clase. Y entonces estamos hablando de la infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos. Este delito está regulado en el capítulo cuarto. ¿Cuáles son los artículos? Los artículos 413 a 418. En este delito, sobre todo lo que de alguna manera estamos viendo es que hay una violación o hay por parte de la autoridad o funcionario público, que es el sujeto activo, donde no cumple con el deber de sigilo o el deber de custodia de determinados objetos o documentos que tenga a su cargo, pues porque la función pública le ha dado esa potestad, ¿no? al otorgarle el puesto de trabajo en el que está desempeñando sus funciones. Vamos a ver cuáles son las diferentes modalidades existentes dentro de la infidelidad en la custodia de documentos.
hablaremos de la autoridad o funcionario público cuando haya sustracción, destrucción, inutilización o ocultación de los documentos. ¿Qué significa? Bueno, pues que el funcionario o autoridad lo que hace es sustraer, destruir, inutilizar o ocultar los documentos a sabiendas de lo que está haciendo, impidiendo que, bueno, pues que puedan ser utilizados, en ese caso, por la administración pública, para los fines que tenían encomendados. Cuando hablamos de sustraer, estamos diciendo que esos documentos el funcionario se los entrega a otra persona. Si hablamos de destruir, lo que está haciendo es aniquilar esos documentos, ya sea total o parcialmente. Si hablamos de una aniquilación parcial, estaremos hablando de que está inutilizando, está destruyendo los documentos o partes esenciales de ese documento. Cuando hablamos de una inutilización, es que lo está dejando inservible, el que no va a poder ser utilizado posteriormente. Y cuando hablamos de ocultación, es que de alguna manera los está guardando para que no lleguen a cumplir los fines a los que estaban destinados. Otra de las modalidades dentro de este tipo de delictivo sería el quebrantamiento de los medios puestos para impedir el acceso a los documentos. En esta modalidad nos vamos a encontrar con una conducta activa y con una conducta pasiva. ¿Qué significa? Que la conducta activa es el mismo funcionario que está a cargo de esos documentos el que quebranta, el que rompe esos medios que están obstaculizando la posibilidad de acceso de la persona. Pero también hay una conducta pasiva. Hemos hablado primero de la conducta activa, pues, y también hay una conducta pasiva, cuando el propio funcionario no es el que realiza ese quebrantamiento de los medios que están puestos para obstaculizar el acceso, sino que permite que lo destruya un particular. ¿Vale? Esta persona que los destruye también llevará aparejada, lógicamente, una pena, no solo el funcionario que deja que lo destruya, sino el propio particular que lo hace. Otra de las modalidades dentro de la infidelidad en la custodia de los documentos sería el acceso a los documentos secretos. Este acceso a los documentos secretos sería un poco subsidiario al quebrantamiento de los medios puestos para impedir el acceso. Sobre todo porque, bueno, es subsidiario porque normalmente cuando alguien quebranta un medio puesto para acceder a algo es porque realmente quieres tener acceso a ellos, ¿no? En este caso también, pues, tenemos una conducta activa, cuando es el funcionario el propio que accede, y una conducta pasiva, cuando permite el acceso de un particular a esos documentos, ¿no? En este caso, volvemos a decir, el particular de alguna manera también estaría castigado por ello, ¿no? Y lo vemos aquí, castigo de los particulares, ¿no? Cuando accidentalmente tienen el despacho, es decir, esa protección de unos documentos porque la autoridad le ha dado la posibilidad de tener en su poder esos documentos, ¿no? Y realiza cualquiera de las modalidades que he dicho anteriormente. Todas las que aparecen reguladas en el artículo 413, 414 y 415. Vale. Hasta aquí hemos visto las modalidades relativas a la infidelidad en la custodia de documentos. Ya lo haga un funcionario o ya lo haga un particular. Ahora vamos a hablar de la revelación de secretos. Es decir, es cuando la autoridad o el funcionario revela secretos a los que ha tenido acceso por razón de su cargo. Es en este caso cuando la revelación de estos secretos que no puede revelar, guarden o de alguna manera dañen gravemente la causa pública, la pena se agravará. Y cuando se esté hablando de que los secretos afectan no en sí a la causa pública, sino son secretos, por ejemplo, del superior jerárquico de ese funcionario, es decir, de secretos personales de alguien, todavía la pena se verá agravada todavía más. Hago un inciso para deciros que, por favor, tengáis en cuenta las penas que aparecen en el Código Penal, ¿vale? Mirad los apuntes, mirad el Código Penal. Como veis, se agrava todavía más. Y por último, diremos que toda esta conducta de revelación de secretos también la puede realizar un particular, es decir, cuando un particular tiene acceso a secretos que una autoridad o un funcionario le ha revelado. ¿Vale? Entonces, hablamos del caso de que sea un particular el que aprovecha para sí o para un tercero esos secretos o informaciones que ha obtenido gracias a una autoridad o un funcionario público. En este caso también, si daña con esta revelación, hace grave daño a la causa pública, hablaremos de que la pena se ve agravada. Si es un grave daño para un tercero, todavía la pena también se agrava en la misma medida que cuando hay un daño para la causa pública.
Bueno, pues hasta aquí el capítulo cuarto, relativo a infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, con todas sus modalidades realizadas tanto por autoridad como por particular. Continuamos. Ahora vamos a hablar del cohecho, que es un delito que podemos oír muchísimas veces por la televisión, porque hay muchas personas o muchos políticos, ¿no?, que se han visto afectados por este tipo de delito. ¿Dónde está regulado? En el capítulo quinto. ¿Cuáles son los artículos a los que afecta? 419 a 427 del Código Penal. La definición del cohecho, vulgarmente conocida pues como soborno. Es decir, es recibir una contraprestación en el ejercicio de su cargo por realizar una acción u una omisión. Recibir una contraprestación. Por lo tanto, si recibes una contraprestación, la persona que la recibe obviamente va a tener ánimo de lucro. En este delito es importante destacar que siempre va a haber dos personas. Por un lado estará la autoridad o funcionario público, que es el sobornado, el que recibe el soborno, y por otra parte habrá un particular, que es el dador, el que de alguna manera soborna a la persona, ¿no?, el que le da la contraprestación a la otra. Por lo tanto, destacaremos dos clases: cohecho pasivo y cohecho activo. Si nos fijamos en el cohecho pasivo, que es el que afecta al funcionario, es decir, el que afecta al sobornado, la persona, la autoridad o funcionario público que se va a ver sobornado, tenemos que distinguir entre cohecho pasivo propio y cohecho pasivo impropio. ¿Qué diferencias hay? Pues bueno, si hablamos del cohecho pasivo propio, nos encontramos con que el funcionario público, la autoridad, es el que recibe o solicita esa contraprestación, es decir, una promesa, una dádiva, un regalo, una recompensa, por realizar en el ejercicio de su cargo o mientras está en el ejercicio de su cargo un acto que es contrario a los intereses de su cargo, o en su caso porque de alguna manera está retrasando la ejecución de un acto, o bien simplemente por la realización de un acto contrario a lo establecido en la ley, o bien como recompensa por realizar un acto. Todo esto, recibir o solicitar la contraprestación y los ejemplos que os acabo de poner, aparecen regulados en los artículos 419, 420 y 421. Por su lado, el cohecho pasivo impropio, a diferencia del cohecho pasivo propio, lo que hace de alguna manera es castigar las modalidades de cohecho más leves, ¿no?, que es cuando ofreces o la contraprestación viene dada por un trabajo propio de su cargo que ya se ha realizado. Es decir, por ejemplo, un funcionario ayuda a una persona a rellenar unos formularios, o de alguna manera da prioridad a un asunto respecto de otro. En este caso, la persona que se ha visto beneficiada de alguna manera le quiere dar algo, ¿no?, por lo que ha hecho. En este caso, el funcionario está admitiendo, por su cargo, por su función en sí, está admitiendo una recompensa. En este caso, estaría siendo un cohecho pasivo impropio, porque no es algo que va a hacer, sino algo que ya ha hecho, algo de su función de cada día. Esa es la diferencia con el cohecho pasivo propio, y está regulado en el artículo 422. Por su lado, el artículo 423 lo que nos hace es extender este tipo de delito a otras figuras que no son funcionarios públicos o autoridades, como podrían ser árbitros en un procedimiento judicial, jurados, peritos, etcétera. En el artículo 423 tenéis todas las definiciones de todas las personas a las que se puede subsumir dentro de este tipo penal. Por otro lado, el cohecho activo, que sería la otra persona a la que estamos diciendo que tiene que participar en el soborno, sería el particular, regulado en el artículo 424. ¿Qué supone esto? Bueno, pues que la persona en este caso es la que ofrece esa recompensa, esa contraprestación por un acto que tiene que realizar el funcionario, o en sí por la función propia de ese funcionario, ¿no? Todos los supuestos que hemos visto anteriormente se subsumirían aquí también. La pena impuesta para la persona o para el particular que accede o que de alguna manera soborna al funcionario público sería en el caso de que el soborno se hiciera porque una persona, por ejemplo, un familiar cercano a él, se encuentra en un procedimiento judicial, ¿no?, en una causa criminal a favor del reo. ¿Qué personas podrían verse de alguna manera atenuadas? Bueno, pues si la persona que realiza ese soborno
para beneficiar a la persona que se encuentra incursa en ese procedimiento judicial fue a un cónyuge o pareja, es decir, persona con la que se mantiene una relación análoga de afectividad, un descendiente, un ascendiente o un hermano. En estos casos se podría dar lugar a este tipo de atenuación que está recogida en el artículo 425. Y además, en el cohecho activo no solo encontramos esta atenuación, sino también una exención a la pena, es decir, cuando no es que se atenúa la pena, sino que simplemente desaparece. ¿En qué casos? Bueno, pues aquel particular que pues le ha sido solicitado por la autoridad o funcionario público para que le ofrezca una cantidad, por ejemplo, por realizar un acto. En este caso, si el particular lo denuncia en los 2 primeros meses de haber obtenido o de haber sido solicitado para este soborno, fuera denunciado en ese plazo. En este caso, quedaría exento de pena por la denuncia en ese plazo establecido. Por último, al hablar del cohecho, deberemos hablar del artículo 427 del Código Penal, donde incluye todas estas conductas a las que hemos estado hablando, pues incluyen a los funcionarios de la Unión Europea o nacionales de otros Estados miembros. Esto supone que todas las anteriores conceptos que hemos estado hablando del cohecho se pueden subsumir para este tipo de funcionarios. Bueno, una vez estudiado el cohecho, vamos a estudiar el último de los delitos de hoy, que es el tráfico de influencias. Este delito regulado en los artículos 428 a 431, concretamente en el capítulo 6. ¿Cuál es la definición? Bueno, pues en este caso hay una influencia de un funcionario sobre otro. Tenemos que diferenciar con el cohecho. No hay una contraprestación económica en este caso, es algo mucho más general, ¿vale? Es decir, es una influencia, lo que estamos hablando es de una influencia más general, en donde se mezclan relaciones entre los diferentes funcionarios, incluso con particulares. Vamos a verlo a continuación, ¿no? Como decimos, la definición sería influencia de un funcionario sobre otro o incluso de un particular sobre un funcionario. ¿Cuáles serían las diferentes modalidades? Las tenemos a continuación. Por un lado, la influencia ejercida por un funcionario sobre otro funcionario, regulado en el artículo 428. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, pues que el funcionario se está prevaliendo de su cargo o de su relación personal o jerárquica con otro funcionario para obtener un beneficio económico para sí o para un tercero mediante esta influencia. Es decir, el funcionario lo que hace es influir sobre otro para que haya una resolución que sea favorable para sí o para un tercero y que eso le otorgue un beneficio económico. Si se consigue el beneficio económico, la pena se verá agravada. Es decir, para consumar el delito no es necesario que se obtenga ese beneficio, pero si se obtiene el beneficio económico, sí que se agravará la pena, ¿vale? En este caso es la influencia ejercida de un funcionario sobre otro funcionario para obtener ese beneficio económico. Pero vuelvo a decir, es un beneficio económico lo que se pretende conseguir, pero esa relación de influencia no es económica. Se está prevaliendo de su cargo o de su relación personal. Es importante tener en cuenta esta diferencia. La segunda modalidad, influencia ejercida por un particular, regulada en el artículo 429. Aquí cambiamos un poco, ¿no?, lo que hemos dicho. En este caso es un particular el que se prevale de una relación personal con un funcionario o con cualquier otro funcionario. Es lo mismo para que haya una resolución favorable en la que, gracias a esa resolución, va a obtener un beneficio económico para sí o para un tercero. Lo mismo, si se consigue el beneficio o no, lo único que cambia es en que se agrave la pena. El delito se consumará igual, pero si se consigue el beneficio económico, se agravará la pena. Otra de las modalidades, el ofrecimiento de influencias. En el artículo 430. En este caso lo que se está ofreciendo es una influencia de poder obtener que un funcionario realice lo que se está buscando, es decir, una resolución que le favorezca. En este caso, en este tipo delictivo, en el de ofrecimiento de influencias, no aparece la figura del funcionario por ninguna parte. Se da entre dos particulares, en donde uno le ofrece a otro cualquiera de estas modalidades vistas anteriormente, es decir, le ofrece que tiene una relación personal o una relación jerárquica con un funcionario y lo que busca es pues que le obtendrá esa resolución favorable para él. Por lo tanto, lo que se ofrecen son las conductas
descritas anteriormente, y lo que se busca de alguna manera es solicitar o aceptar la dádiva, presente o cualquier otra remuneración por lograr o por lograrle esa influencia con esa persona que conoce dentro de la Administración. Yo creo que más o menos hemos definido lo que son las modalidades diferentes del tráfico de influencias. Por último, el artículo 431 del Código Penal nos habla del decomiso. Es decir, el decomiso que afectará tanto a todas esas dádivas, esos presentes, esos regalos que se han obtenido tanto del cohecho como del tráfico de influencias. Es decir, si se consigue penar estos delitos, es decir, condenar a alguien por ellos, todos esos regalos, todos ese... sobre todo, como son beneficios económicos, esas cantidades económicas que han aparecido, quedarán para la Administración, es decir, las decomisa y quedan al servicio de la propia Administración, tanto para el delito de cohecho como el de tráfico de influencias. Pues bueno, hasta aquí hemos acabado la clase de hoy, en donde hemos hecho un repaso, como habéis visto, por los capítulos cuarto, quinto y sexto del título 19 relativo a los delitos contra la Administración Pública. En la siguiente clase os hablaremos de los delitos que quedan para completar este título 19. Espero que os haya sido de ayuda. Os aconsejo de vuelta que si tenéis cualquier duda lo hagáis a través del campus virtual, a través de la sección de mensajería y a través también del propio canal si así lo deseáis. Repasad el tema, repasad el Código Penal. Como os he dicho, no hemos entrado a hablar de las penas ni de todos los tipos, simplemente hemos hecho conceptos generales. Y bueno, espero que os haya servido y os espero en la siguiente. Un saludo y buen día a todos.